Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra última sesión sincrónica, hoy 28 de agosto del año 2021, siendo las 2:30 de la tarde, pues damos inicio a esta sesión sincrónica con el fin de abordar la última temática que corresponde a nuestra guía de aprendizaje denominada procedimientos en juzgados. La clase pasada, la sesión sincrónica pasada, nos dedicamos a conocer de primera mano los documentos, ¿sí?, que encontramos, los documentos que encontramos importantes y que son utilizados dentro de un despacho judicial, ¿sí? Y hablamos de incluso los libros que se manejan dentro de eh, de estas instituciones que tienen como objetivo la administración de justicia, ¿sí? Entonces, el día de hoy, ¿sí?, eh, ya sabiendo lo que los documentos, ¿sí?, los oficios, los autos, las sentencias y demás documentos que pues son manejados en, en los despachos judiciales, hoy nos vamos a poner del lado contrario. Hoy nos vamos a ubicar del lado o desde la oficina de un abogado litigante, ¿sí? Obviamente tenemos que ponernos en contexto con respecto a la labor que despliega un abogado litigante, puesto que el abogado litigante también lleva procesos dentro de los despachos judiciales, pero es la labor del auxiliar jurídico. Podemos empezar a evidenciarlo un poco más estrechamente ligada a la labor que desempeña el abogado litigante en su oficina o de su oficina. Entonces, el día de hoy vamos a conocer diferentes procedimientos importantes que se llevan a cabo dentro de una oficina de abogados, ¿sí? Porque ustedes en la mayoría de lo posible, pues van a desempeñarse dentro de estas áreas jurídicas de abogados litigantes, ¿sí? Eh, Puesto que recordemos que para ser funcionario o auxiliar de justicia, como los mencionaba anteriormente, hay unos requisitos por cumplir y que pues en su labor será obviamente dentro de los espacios que les he manifestado, con los abogados litigantes y demás empresas que pueden desempeñar eh, en algún contexto similar a, a lo que vamos a empezar a entablar el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a referirnos, si nosotros ya habíamos hablado un poco la clase pasada sobre la labor del apoderado judicial, la persona que toma, ¿sí?, en representación eh, de otra, es decir, velando por los derechos de terceros. Esa es la labor del abogado, ¿cierto? Eh, Toma negocios jurídicos o podríamos decir procesos judiciales con el fin de sacar adelante o de tratar de que ese cliente, ¿sí?, del abogado eh, salga avante con las pretensiones que él busca al momento de llegar a la oficina del abogado, ¿cierto? Entonces, para ello, muchachos, vamos a compartir unas diapositivas para poder empezar a tocar el tema. ¿Las están viendo, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como podemos evidenciar, hoy nos vamos a dedicar
a los procedimientos judiciales que despliegan los sujetos procesales. Ya nos vamos a apartar de la labor que se realiza dentro de un despacho judicial. Nos vamos a empezar a enfocar a la labor que se despliega o que se realiza por fuera de los despachos judiciales, pero que en algún momento esa labor llegará a conocimiento, ¿sí? de las personas, los funcionarios que se encuentran dentro del despacho judicial, porque es labor de ellos decidir quién tiene la razón, ¿sí? Quién realmente tiene el derecho, a quién se le va a conceder el derecho, dependiendo, obviamente, de las instituciones o las pretensiones que tengan las partes procesales. Lo primero que hay que decir, muchachos, es que todo procedimiento, ¿sí? Todo derecho subjetivo que se encuentra amparado, obviamente, en una norma de derecho objetivo o de derecho positivo o de derecho sustantivo, que viene siendo lo mismo, eh, cuenta con una norma procedimental que servirá como herramienta para poder acudir a a la rama jurisdiccional con el fin de que le sea concedido un derecho o que deje de ser cercenado un derecho, ¿cierto? A raíz de ello tenemos que empezar a manifestar, muchachos, que una de las herramientas más importantes con las que cuenta el abogado litigante es la demanda, ¿sí? La demanda es aquella petición formal que se hace por escrito sobre asuntos no penales. ¿Por qué? ¿Por qué piensa Sergio que estamos hablando que la demanda versa sobre asuntos no penales? ¿O quién me dice? A ver, Yo creo que porque el derecho penal es subsidiario y solo se llega a él cuando, digamos, no se puede resolver por otra vía. Y en derecho penal se denuncia, no se demanda. muy bien. Eh, Excelente, Angie. Eh, es bien sabido que el derecho penal es denominado o es conocido como la última ratio, es decir, el último lugar al cual debemos pues acudir, siempre y cuando pues obviamente existan otros mecanismos judiciales, es inevitable tener que acudir a esas vías no penales. Pero mucho más allá de eso, tenemos que decir que la herramienta judicial para poder poner en conocimiento la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable no es una demanda, sino una denuncia, ¿sí? Entonces, la demanda, cuéntame, Sergio. Profe, lo que pasa es que la demanda lo que hace es dar inicio o trámite a un proceso cuando se vulnera algún derecho. Muy bien, Diferente a la denuncia, que ya en la denuncia se da inicio pues, a un proceso judicial cuando se haya cometido algún hecho delictivo. Por ello es que radica la diferencia en que la demanda se da en los trámites procesales y la denuncia pues en lo penal. muy bien. Eh, es muy cierto lo que han dicho ambos compañeros, Angie y Sergio. En lo penal, la denuncia tiene como finalidad poner en conocimiento de la autoridad competente la existencia de una conducta punible, ¿cierto? Muchas veces ni siquiera denunciar es necesario, porque ustedes saben que a veces hay algunos delitos que, que son cometidos pues, en flagrancia y no requieren, ¿sí? No requieren indudablemente
la radicación de una denuncia formal, ¿sí? Para otros procesos si es necesario o para otros delitos. Pero cuando hablamos de la demanda, nos estamos refiriendo, ¿sí? Exclusivamente a los parámetros procesales que encontramos dentro del Código General del Proceso. También es conocida como demanda aquellos que encontramos dentro del Código Procesal del Trabajo, ¿sí? Hay algunas ramas del derecho que tienen su propia herramienta procesal o su propia norma, su propia norma adjetiva o procesal que regula pues el procedimiento de la demanda, como sucede en la rama del derecho laboral, en donde tenemos el Código Procesal del Trabajo, y como sucede también, obviamente, en el derecho administrativo, con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el CEPAC, ¿cierto? Pero en este caso nos vamos a dedicar única y exclusivamente a lo que es lo contentivo del Código General del Proceso. Obviamente tiene mucha semejanza y como todos bien saben, el Código General del Proceso es la herramienta procesal por excelencia. Por eso es entonces nuestra herramienta legal para poder conocer estos aspectos procesales, ¿sí? Entonces, el primer instrumento importante es la demanda. ¿Qué buscamos con la demanda? Hombre, solicitarle al juez, ¿sí? O a través de ella acudir a la rama judicial del Poder Público, ¿sí? Con el fin de que un derecho que nosotros creemos no se nos está otorgando o está siendo vulnerado, pues la rama judicial del Poder Público lo conceda a través de su poder coercitivo, ¿sí? Eso es lo que se busca con la demanda, hacer una petición formal ante un juez de la República, ya sea civil, laboral, administrativo o de familia, con la finalidad de iniciar un proceso judicial que obviamente decida de manera definitiva un conflicto que se suscita entre varias personas, entre dos o más partes, ¿sí? Porque recordemos que dentro de las partes procesales pueden haber varias personas, ¿sí? ¿Queda claro eso, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta herramienta importante? En el artículo 82 del Código General del Proceso encontramos los requisitos que debe tener una demanda, ¿cierto? La designación del juez a quien se dirige. Esto realmente, la redacción de la demanda, ya eso fue tocado en la guía de aprendizaje de aplicación del Código Civil, Código General del Proceso. Por eso entonces vamos a omitir eso para efectos de que, pues, a sabiendas de que ya se tocó y que fue objeto del plan de estudios, fue objeto del cronograma de actividades, pues obviamente recaer en lo mismo sería redundar, ¿sí? Pero entonces vamos a ir recordando la designación del juez a quien se dirige, obviamente el nombre y domicilio de las partes, ¿sí? Eso es muy importante porque las notificaciones dependerán de la información que usted transmita al juez dentro del escrito de demanda, ¿sí? Si es por medio de apoderado o de representante legal, la información personal de cada uno de esos representantes o apoderados judiciales. Si se trata de una empresa, obviamente hay que incluir el representante legal y obviamente el número de identificación tributaria NIT. Eso es muy importante. Dentro de los requisitos, muy importante, las pretensiones. A través de las pretensiones, muchachos, nosotros vamos a mostrarle al juez cuál es el objetivo que tenemos nosotros con nuestro escrito de nuestra demanda, ¿sí?
Em, yo siempre les he manifestado, muchachos, que me parece mucho mejor que nosotros iniciemos, ¿sí? No con las pretensiones, sino con los hechos. Me parece más prudente que relatemos o que le contemos al juez la historia de lo que está sucediendo y luego sí proceder a hacer las peticiones formales de a través de las pretensiones, ¿sí? Pero como les he manifestado siempre, eso depende de la redacción de cada abogado, de cada auxiliar jurídico. Esto no debe estar alejado de lo que pueden hacer ustedes. Ustedes pueden ser delegados por parte de un abogado para poder redactar una demanda, ¿sí? Eso no está alejado de lo que ustedes pueden hacer. Depende de sus cualidades para poder nosotros, los abogados, poder brindar la confianza a ustedes de que ustedes puedan redactar, obviamente haciendo una revisión posterior o a posteriori de lo que ustedes están realizando, ¿sí? Hay que tener confianza en eso, muchachos. Una demanda sin pruebas, muchachos, es algo vacío. Usted siempre todo, los hechos y las pretensiones tiene que soportarla a través de material probatorio. Eso es indudable, muchachos. Entre otros, muchachos, requisitos que ustedes van a encontrar dentro del artículo 82 del Código General del Proceso que ustedes ya tocaron con anterioridad dentro de la guía de aplicación del Código Civil y Código General del Proceso. Entonces, para poder avanzar, vamos a omitir ello. Entonces, ya hablamos de la demanda, ¿sí? Vamos a hablar ahora de lo que es la contestación de la demanda, que es otra herramienta jurídica, porque no siempre, muchachos, vamos a estar del lado del sujeto activo, ¿sí? Recuerden que el sujeto activo, ¿quién es? Nosotros en Introducción al Derecho, desde que iniciamos este técnico laboral, hablamos de los elementos esenciales del derecho. Y hablamos entonces de un sujeto activo y de un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? Vanessa. Repítame, profe, por ¿Quién vendría siendo, teniendo en cuenta los elementos esenciales del derecho, el sujeto activo? Por ahí quiere ayudarte Sergio. A ver, Sergio, cuéntame. Pues en ese caso, el sujeto activo sería el demandante, el que inicia pues el trámite, la demanda. Sí, pero ¿qué más puedes aportar? Podríamos decir que también puede ser El, la ap- persona, el apoderado. el titular del derecho, ¿sí? El titular del derecho. Y en ese caso, ese titular del derecho puede exigirle al sujeto pasivo el cumplimiento de una obligación o de una prestación que pues se ha adjudicado. Eso está claro, ¿cierto? Entonces, ¿quién contesta la demanda? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién es el llamado a contestar la demanda? Calificado por pasiva. El que tiene legitimación en causa por pasiva, en ese caso, sería el demandado, ¿cierto? Entonces, quien está llamado a contestar la demanda es el sujeto pasivo, también conocido como el demandado. Es la herramienta procesal, entonces, la contestación de la demanda para ejercer oposición a los dichos que tiene el demandante dentro del escrito de la demanda, ¿sí? ¿Qué podemos resaltar de la contestación de la demanda? Obviamente tiene unos requisitos formales, como lo es el nombre del demandado, ¿cierto? Su domicilio, pero también tenemos que empezar a atacar lo que es el grueso del escrito de la demanda, ¿sí? Hay que pronunciarnos con respecto a las pretensiones y los hechos, ¿sí? Entonces, a cada pretensión,
a cada hecho hay que pronunciar, ¿sí? Hay que manifestar si es cierto, si no es cierto, si no me consta, ¿sí? O que se pruebe. Hay que manifestarse con respecto a cada uno de los hechos, a cada uno. Si son 11 hechos, 11 veces tenemos que pronunciarnos con respecto a los hechos, ¿sí? Si son 11 pretensiones, manifestar si se opone o no a que se acceda a esas pretensiones. Si son 11 pretensiones, 11 pretensiones a las cuales debe oponerse. No puede dejar al azar esa partecita dentro de la constitución de la demanda. Muchachos, pero muy importante, usted pronunciándose con respecto a los hechos o las pretensiones no está haciendo nada. Lo que vale o lo más importante dentro de una contestación de la demanda es o son las excepciones de fondo o de mérito, ¿sí? ¿Cuántas clases de excepciones hay, muchachos? Ojo Dos. que de mérito y de fondo es lo mismo. ¿Cuáles son las otras? Las previas, profe. Muy bien, las excepciones previas. Una de las características que tienen las excepciones previas es que son taxativas. Usted no puede inventarse las excepciones previas. Tiene que ser algo que se encuentre dentro del Código General del Proceso. Por el contrario, las excepciones de mérito de fondo, usted puede idearse la forma en la cual las va a proponer. Por ejemplo, pago total de la obligación, cobro de lo no debido. Usted puede jugar con eso. Pero las excepciones que tienen más importancia son las excepciones de mérito de fondo, puesto que son las que atacan las pretensiones directamente, ¿sí? Así que cuando ustedes estén redactando una contestación de la demanda, préstele mucha atención a lo que son las excepciones de fondo o de mérito. Porque es, ¿sí? Cuéntame. Profe, o sea que si no se contestan las excepciones de mérito, no prospera el proceso o le dan a uno un tiempo para Es que... muy difícil. Tú tienes un término para poder excepcionar dentro de la contestación. El término que tú tienes para poder excepcionar es el mismo para contestar la demanda, porque dentro de la contestación tú tienes que proponer tus excepciones, ¿sí? Y una contestación de demanda sin excepciones de mérito es como vacío, ¿cierto? No quiere decir que vas a perder el proceso, pero ya llevas una desventaja muy grande, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, las previas, recordemos que atacan la formalidad del proceso, por eso no puedo decir que son más importantes que las de mérito o de fondo, puesto que eso puede sanear. Recordemos que dentro de la audiencia inicial hay un espacio procesal para el saneamiento, ¿sí? El saneamiento de las excepciones previas, ¿sí? Entonces, el saneamiento del litigio, perdón, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, muchachos? ¿Todo claro? Obviamente, obviamente, muchachos, dentro de la contestación de la demanda, usted también tiene la posibilidad y el deber, ojo, de aportar pruebas, ¿sí? Pruebas que soporten ¿qué? Sus excepciones, ¿sí? Que soporten también el pronunciamiento con respecto a los hechos y las pretensiones. Eso también usted puede hacerlo en la contestación de la demanda. Bueno, muchachos, muy importante. Cuando se toma una decisión dentro de un proceso, nosotros podemos dar la pelea para que, pues, si nosotros consideramos que la decisión del juez de la República no se encuentra acorde a derecho, o de pronto el juez se equivocó, porque es que todos podemos tener una equivocación, nosotros tenemos herramientas procesales para poder oponernos a esas decisiones o por lo menos controvertirlas. Y para eso entonces tenemos lo que son los recursos procesales.
¿sí? Son una herramienta de defensa que tienen las partes para oponerse a una decisión de una autoridad judicial, obviamente buscando la revocatoria de la misma a través de la solicitud que se hace para que un superior jerárquico tome esa decisión de revocarla o no. O dependiendo de qué clase de recurso, también podría hacerlo el mismo funcionario, pero yo creo y pienso que es muy difícil que un funcionario pues cambie su decisión. ¿Sí? Creo que el recurso que es más llamado a prosperar siempre va a ser la apelación. ¿Qué recursos encontramos dentro del mundo jurídico? O por lo pronto, en materia civil, ¿sí? Regulados dentro del Código General del Proceso, como ya lo habíamos dicho, es la herramienta que vamos a utilizar dentro de esta guía de aprendizaje. Encontramos la reposición, que como bien es sabido, se interpone entre el mismo funcionario y el mismo funcionario obviamente lo resuelve. Seguido de este encontramos la apelación, que se interpone ante el mismo, pero lo resuelve el superior jerárquico. Es decir, aquí ya sube, o también es conocido como el recurso de alzada, puesto que es un superior jerárquico del juez que emitió la sentencia o el auto interlocutorio, quien va a resolver sobre ese recurso. Profe, Entonces, una aquí, pregunta. cuéntame. ¿El recurso de apelación siempre va en subsidio de reposición o yo puedo directamente interponer apelación? ¿O Tú necesariamente debo? puedes, tú puedes directamente interponer apelación sin necesidad de reponer. Por eso yo manifiesto que es muy difícil que un funcionario judicial cambie su decisión. ¿Sí? Entonces, a veces es inocuo, a menos de que sea algo muy flagrante. ¿Sí? Por ejemplo, contra un auto interlocutorio o cuando proceda, porque hay que revisar el Código General del Proceso, usted puede interponer reposición y en subsidio de apelación. ¿Sí? Usted puede hacerlo dentro de un proceso. Si es en audiencia, obviamente usted tiene que interponerlo allí mismo. Y obviamente el juez te lo va a resolver allí mismo y va a surtir la apelación al superior. Pero sí se puede interponer única y exclusivamente el recurso de apelación. No es necesario o no es un requisito que usted primero o lo interponga en subsidio. Usted puede obviar la reposición. Claro, eso, Angie. Sí, profe. Muy bien. Bueno, dentro de la vía civil, uno de los recursos más importantes que tenemos es la casación. Diría que para llegar a la casación es importante tener un poco de idea sobre cómo se interpone este recurso, porque no es fácil interponer un recurso de casación. ¿Quién resuelve el recurso de casación? Sergio. Profe, en ese caso sería ¿Quién pues es la única encargada de verificar los recursos de casación? la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, la Corte Suprema de Justicia en sus salas, dependiendo del área, ¿cierto? Sala laboral, sala familia, sala penal, es el encargado de resolver la casación. ¿Qué se busca con la casación? Eliminar la sentencia, ¿sí? Que pues considero que está mala y que la Corte pues emita un nuevo concepto, un nuevo fallo, ¿sí? Eso es la casación. El recurso de queja se interpone cuando a mí un funcionario me niega, ¿sí? El recurso de apelación, ¿sí? Entonces yo interpongo apelación, el juez dice que no procede y yo simplemente lo que hago es interponer queja ante el superior directamente, ¿sí? Porque me están cercenando el derecho a apelar, ¿sí? La revisión, como ya ustedes saben, procede contra sentencias que ya se encuentran ejecutoriadas. Son recursos que se interpone muy pocas veces, por puesto que es poco procedente, ya que solamente procede contra sentencias ya ejecutoriadas donde hay cosas juzgadas.
Y la súplica solamente procede en órganos colegiados, ¿sí? Bueno, aquí vemos entonces cada uno de los recursos de los cuales ya pues hemos hablado. Bien, muchachos, recuerden que les había dicho que nos encontramos del lado de los abogados litigantes. ¿Cómo nos comunicamos nosotros, los abogados litigantes, con los despachos judiciales? ¿Será que lo puedo llamar? ¿Yo puedo llamar al juez para solicitarle algo? Yo puedo llamarlo, pero no me va a contestar o no me va a servir la respuesta que él me dé, puesto que no es formal, ¿sí? Toda solicitud, todo trámite que yo quiera hacer tiene que ser a través de memorial. La forma de comunicarnos nosotros, ¿sí? Cualquier persona que quiera solicitar el amparo de un derecho tiene que ser a través de memorial. ¿Qué es el memorial? Un escrito mediante el cual se le solicita algo a una autoridad, en este caso las autoridades judiciales. Comúnmente es redactado por los abogados, ¿sí? Aunque no es, o bueno, puede llegar el caso en el cual el mismo interesado o afectado también pueda redactar memoriales. Eso no impide, ¿cierto?, que el interesado pueda también redactar memoriales. Entonces, a través de los memoriales nosotros nos comunicamos con los despachos judiciales. Y esos memoriales son resueltos o respondidos a través de audio. Cualquier solicitud que usted haga por medio de memorial será resuelto a través de audio, ¿sí? A través de audio. Entonces, cuando usted vaya a radicar un memorial, ahora que abran los juzgados, ¿sí? Porque ahora esto es por correo electrónico y pues ahí queda la constancia, esa presentación, ¿sí? Usted, el secretario dejará constancia de la fecha y la hora en la cual se recibe el memorial para efectos de pronto de que vaya contando algún término. Obviamente eso ingresará al despacho y pues hará parte, empezará a formar parte de lo que es el expediente judicial. ¿Quedó claro eso, muchachos? Los memoriales. Muchachos, este tema es bastante importante, sobre todo cuando hablamos de obligaciones monetarias o dinerarias, las medidas cautelares, ¿sí? Un ejecutivo, ¿sí? Un proceso ejecutivo, una demanda ejecutiva, sin medidas cautelares, es a veces inócuo, ¿sí? No va a surtir ningún efecto. Puede usted tener el auto que libra mandamiento de pago o el auto decidir seguir adelante la ejecución, pero si usted no tiene que embargar, si usted no tiene que secuestrar, usted va a tener esa sentencia, ese auto decidir adelante la ejecución para enmarcar, ¿sí? Usted, antes de tomar cualquier proceso judicial, usted tiene que cerciorarse que el sujeto pasivo, o en este caso el deudor, pues tiene con qué responder, porque si no, pues usted estará perdiendo el tiempo, o por lo menos cobrar por adelantado, ¿sí? ¿Qué son las medidas cautelares entonces? Son providencias adoptadas dentro de los procesos ejecutivos para garantizar la eficacia de los derechos, ¿sí? Con eso yo garantizo que me sea cumplido un derecho. Es una garantía. Obviamente, cuando usted radica una medida cautelar, usted lo puede hacer por medio o lo debe hacer a través del escrito de la demanda. ¿Por qué? Porque usted no puede, ¿sí?, notificar a las partes y luego solicitar la medida cautelar, porque estaría poniendo sobre aviso al demandado, o en este caso al ejecutado, y este podría insolventarse, ¿sí? Es decir, vender sus bienes para evitar que usted
pues persiga esos bienes. Por eso entonces es importante, primero, sí, o con el escrito de la demanda de una vez, radicar lo que son las medidas cautelares. Tener claro desde antes de radicar la demanda qué es lo que voy a embargar o con qué voy a garantizar el pago de la obligación. ¿Quedó claro eso, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, vamos a ver algunas formas o algunos tipos de medidas cautelares. Tenemos el embargo preventivo de bienes, intervención o administración de bienes productivos, depósitos judiciales, el inventario de bienes, anotación en el registro para dar publicidad, ¿sí? Eso se llama inscripción de la demanda. Si, por ejemplo, usted va a comprar un inmueble y no lo tiene embargado, pero por lo menos radica la inscripción de la demanda, usted pone en sobreaviso a la persona que quiera comprar el inmueble, ¿sí? El ejemplo más claro, muchachos, es dentro de un proceso ejecutivo donde hay una deuda, donde hay una obligación crediticia, el acreedor, ¿sí?, el sujeto activo de la relación contractual, eh, interpone una medida cautelar donde solicita embargo y secuestro de un inmueble con el fin de poder saldar posteriormente la deuda, ¿sí? Si usted no embarga, obviamente no va a tener eh, que, eh, que embargar. Si usted no embarga, no va a tener que cobrar, perdón. Y lo importante o lo que uno busca en un proceso es cobrar platica, ¿cierto? No es por amor al arte. Cuéntame, Sergio. Profe, en el caso de que yo proponga esa medida cautelar y quiera embargar el salario mínimo, ¿cómo sería ahí? Bueno, lo primero que hay que decir, Sergio, es que teniendo en cuenta el Código Sustantivo del Trabajo, el salario mínimo es inembargable a menos que sea por alimentos o por cooperativa, ¿sí? Bueno, yo tengo entendido, bueno, yo estuve leyendo hace días, que o sea, el salario mínimo se puede embargar hasta el 50%. Si se Cuando trata de se trata alimentos, de no sé qué, cooperativas y cosas así. alimentos y Leí algo, cooperativas. exactamente. Pero entonces se puede solo hasta el 50 y, y el otro 50 aquí. El otro 50 es inembargable. ¿Por qué? Porque se presume que la persona que tú vas a perseguir también necesita con qué subsistir. Entonces solamente tú le puedes embargar hasta la mitad. Sea, obviamente, si se trata de salario mínimo, no se puede embargar a menos que sea una pretensión de alimentos, de derecho de familia o una cooperativa, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro. Pero solamente hasta el 50% es lo que la ley laboral establece. Eso es así y pues pienso que está bien. Como abogado, pues de pronto si dicen no, el 75% sería excelente, o por lo menos dejar embargar el salario mínimo. Pero bueno, la ley ha establecido que solamente hasta el 50%. Ahora, si se gana un poquito más del salario mínimo o se gana más del salario mínimo, usted le puede embargar la quinta parte del excedente de ese salario mínimo, ¿sí? Entonces usted resta el salario que tenga menos el salario mínimo y eh, le saca o lo divide entre 5. Eso es lo que usted va a poder embarcar. ¿Tienen alguna pregunta? Eso en caso de que gane más de 2 salarios. En caso tal de que gane un poquito más, por ejemplo, si se gana 2 millones, tú le restas el salario mínimo, lo que te dé lo divides entre 5. ¿Ya? Si se gana 1.500.000, igual. Si se gana 1 millón, igual, ¿sí? Lo importante es
excedente del salario mínimo, así sea 20.000, 30.000 pesos, eso usted lo puede embargar. ¿Sí? Así sea algo mínimo, usted lo puede embargar. ¿Qué tiene que hacer el pagador? El empleador, en este caso, poner en disposición del juzgado esos dineros. ¿Sí? Sea lo que sea, tiene que ponerlo a disposición. Bien, muchachos. Muy importante, las resoluciones judiciales, en este caso las providencias, solamente surgirán o surtirán efectos una vez notificadas. Si no se notifican, obviamente no van a surtir efectos. ¿Cuáles son las clases de notificaciones que encontramos? Encontramos la notificación personal, que ya ustedes saben cómo es el trámite. Debe, bueno, ahorita mismo todo es virtual y simplemente basta y sobra con enviar la documentación eh, al correo de la parte demandada, pero normalmente, o bueno, no siempre esto va a ser, incluso la forma de notificación normal todavía está vigente, solamente se le da la oportunidad a partir de la pandemia que usted pueda notificar vía correo electrónico, pero si usted tiene la dirección, usted fácilmente puede notificar normalito. Sí, a veces uno se evita eso en borroso, de estar esperando a que la persona de pronto abra el correo o de pronto a que llegue y rebote. Eso es bastante tedioso. Estar a expensas de un correo electrónico que a veces uno ni sabe si tiene o no, o si sirve o no, o si de pronto lo tiene o no. Entonces, notificación personal. Simplemente lo que hacemos con la notificación personal es enviarle una citación para que vaya al juzgado y se notifique él mismo. ¿Sí? ¿Qué es notificarse personalmente? Que él vaya al despacho judicial y le entreguen una copia de la providencia y obviamente el traslado que simplemente consta del escrito de la demanda y obviamente de las pruebas. Notificación por aviso. Si no se puede hacer esta notificación personal, usted puede enviar nuevamente un aviso, ¿sí? Pero esta vez sí con o notificando la providencia. Eso es suficiente. Los estados, ustedes en la plataforma les acabé de subir un tutorial, ¿sí? Un tutorial muy bueno acerca de el TIVA. Ahí ustedes podrán hacer búsqueda de procesos judiciales y también de estados judiciales. Espero aprovechen mucho ese tutorial hecho por el suscrito. ¿Sí? Notificación por emplazamiento es simplemente publicar en un diario de circulación nacional los datos del proceso cuando no sea posible o no se conozca el domicilio del demandado. Y por último, la notificación por conducta concluyente es cuando la persona antes de ser notificada demuestra que tiene conocimiento del proceso y se notifica o se entiende notificado por conducta concluyente. Es decir, se concluye que conoce el proceso. Entonces aquí tenemos cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de notificación por estado. ¿Sí? Entonces los invito, muchachos, los invito muy amablemente a que pues vean el tutorial, ¿sí? Donde se encuentra el TIVA, ¿sí? El tutorial del TIVA, para que podamos realizar búsqueda de procesos judiciales. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a tratar de hacer un ejercicio de búsqueda. Obviamente, vamos a ver si de pronto el internet nos da. Ustedes saben que de pronto pueda fallar, pero vamos a ver.
¿Tiene alguna pregunta, muchachos? Mientras yo hago acá. En contados minutos estaré subiendo el examen final. Las personas que hayan pagado, pues me envían la constancia del pago, me la envían al interno por WhatsApp para efectos de las notas. Vamos a ver. Profe, ¿cuánto es el tiempo para la realización del examen? Tienen todo el fin de semana, pero yo lo subo ahorita. ¿Oyeron? Es un examen Ok. muy fácil. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos un segundo. A ver, hacemos. Me avisan si logran ver. ¿Están viendo en pantalla, muchachos, en mi computador? Sí, profe. Bueno, dame un segundo. Bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a revisar el tutorial. Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es que usted dentro de Google, usted fácilmente puede ingresar al TIVA, ¿cierto? Así se escribe TIVA, T-Y, B larga y A, ¿cierto? TIVA. ¿Qué es el TIVA? Es una página de la rama judicial en donde usted puede hacer revisión de procesos judiciales, de estados, ¿sí? Y también evidenciar el pasado judicial de una persona. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios, ¿sí? Vamos a darle, si ustedes se dan cuenta aquí en la flechita, aquí en la balanza que se encuentra en la parte superior izquierda. Si le damos allí, nos llevará al inicio, ¿sí? De lo que es la red integrada para la gestión de procesos judiciales en línea. Le vamos a dar en ingreso, ¿sí? Para encontrar los estados de cada juzgado, ¿sí? Vamos con eso primero, vamos a hacer búsqueda de estados. Le damos en consulta fijación de estados. ¿Sí? Esto nos va a arrojar unos ítems en donde nosotros tenemos que darle, llenar esos ítems, ¿cierto? Entonces nos encontramos en Córdoba, ¿sí? Vamos a darle en Montería. Vamos, por ejemplo, a buscar los estados del primero, juzgado primero de pequeñas causas y competencias múltiples de Montería. ¿Sí? Vamos a darle competencias múltiples. Vamos a darle en el despacho primero porque es el que vamos a buscar, ¿cierto? Vamos a buscar los estados de esta semana, ¿sí? De la semana que pasó, del 23 de agosto, fecha de inicio, hasta 27 de agosto, que fue el día de ayer. Con eso es suficiente, muchachos, ¿sí? Llenamos la captcha, es decir, los números que se encuentran abajo. Le damos consultar.
Como ven, dice registros coincidentes, ¿sí? Ustedes lo ven acá. Y miren que nos aparecen los 5 estados judiciales de esta semana. ¿Sí? Vamos a revisar el del día 23 de agosto del 2021 para ver qué nos sale. Aquí vemos que se descargó, ¿cierto? Miren, allí encontramos la información del estado judicial del día 23 de agosto del 2021 del Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Montería. Estos son los procesos judiciales que salieron en estados el día 23 de agosto. ¿Sí? ¿Sí ven cómo está funcionando, muchachos? ¿Cómo funciona esto del tío? Y así usted puede ver los estados de toda la semana. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer aquí en el TIVA? ¿Sí? Recuerden cuáles son los pasos. Ahora voy a delegar a algunos de ustedes para ver si es verdad que prestaron atención. ¿Qué más podemos hacer? Podemos consultar procesos. ¿Sí? Vamos a cédula de ciudadanía. Vamos a poner mi cédula. ¿Sí están viendo, muchachos? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Muchachos, Sí, profesor. bien, entonces llenamos la captcha, simplemente basta y sobra con la cédula de ciudadanía, ¿cierto? Consulta. Aquí aparecen todos los procesos judiciales en los que yo soy apoderado judicial, ¿sí? Si ustedes evidencian, registran un total de 22 procesos, ¿sí? 22 procesos judiciales. En todos los aspectos que ustedes evidencian, hay laboral, familia, civil, ¿sí? Incluso por acá podemos ver unos penales, ¿sí? Aquí los podemos ver. Juzgado del Circuito Penal Especializado de Montería. Vamos a abrir uno. Vamos a abrir este. Este es un proceso ordinario laboral que se llevó en el juzgado quinto laboral del circuito, en donde, si ustedes se dan cuenta, el suscrito fue el apoderado, el defensor privado, y aquí están las partes procesales. ¿Sí? Le podemos dar en actuaciones y podemos ver todo lo que sucedió en el proceso judicial. Todo. ¿Sí? Profe, una Bastante. pregunta. ¿Y se conseguiría, por ejemplo, el auto admisorio de la demanda? Depende del despacho judicial, porque hay unos despachos que tienen la tesis. Bueno, ahora con el decreto 860, 806, usted tiene la carga de enviarle antes de radicar la demanda el traslado al demandado, siempre y cuando no haya medidas cautelares. Si hay medidas cautelares, no es posible por obvias razones. Usted pondría sobre aviso a la contraparte, ¿sí? Pero cuando no sea así, usted podrá ver ese auto admisorio, ¿sí? Obviamente, cuando se trata de los estados, usted también puede verlo allí. Hay algunos juzgados que tienen la tesis de que si no se notifica, no pueden hacer público el proceso, por obvias razones, ¿sí? Porque podría estarse torpedeando lo que se está haciendo, ¿sí?
O sea que de pronto es probable que si busco del año 2019 se encuentre un auto admisorio. Sí, es posible, claro que sí. Mira, aquí encontramos AutoAdmit y está público. ¿Sí lo ves? Este Sí, profe. proceso está público. Entonces, muy importante, ¿cierto? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver. Podemos consultar proceso por proceso, ¿cierto? Entonces colocamos, eh, podemos colocar aquí el radicado, ¿cierto? Vamos a ver. Colocamos Montería, Corporación, Juzgado del Circuito, Juzgado Laboral. Colocamos 2018, ese proceso del 2018. Si sabemos el radicado, podemos ir directamente, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos, podemos colocar 2018, 00374, ¿sí? Y colocamos la captcha y le damos consultar. Posiblemente no. Ah, bueno, sí salió. Ahí está el proceso. ¿Sí lo ven? El mismo proceso. Y usted lo puede abrir. ¿Sí ven cómo funciona el tío? Bien. Espero, muchachos, que les sea bastante productivo esto, ¿sí? Porque realmente el TIVA es bastante bueno, ¿sí? Te sirve para buscar estados, procesos, hacer investigación de alguna persona, ¿sí? Para conocer su vida judicial, por ejemplo. Eso es bastante importante. ¿Quién desea compartir su pantalla y buscar, no sé, alguna cédula o de pronto eh, buscar algún estado de algún juzgado? ¿Quién se anima? Muchachos, ¿quién se anima, muchachos? ¿Quién dijo yo? Sergio, ¿te atreves? O sea, entrar a Tiva y buscar que Bu- algún proceso. buscar un estado. Te voy a decir que me vas a buscar los estados de esta semana del juzgado tercero laboral del circuito. No necesitas cédula, no necesitas nada. Simplemente saber que es el juzgado tercero laboral del circuito. Vamos a hacer el ejercicio, Sergio. Vamos a ver, pues, es que compartir pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ahí se ve. Sí, señor, ahí se ve. Tercero laboral del circuito. De Montería, ¿cierto? Sí, señor.
No me sale. Tienes que darle incorporación. ¿Qué te sale? Tienes que darle del circuito, juzgado del circuito. Ah, ok, ya. Juzgado ¿Qué te sale? Circuito laboral. en especialidad, ¿qué coloco? Laboral. Ok. Ahora busca el tercer despacho. Ahí. Sí, señor. Ahora llena la captcha. Baja. Ahí está. En la lupa para entrar. Sí, señor. Dale en la luz. Pero ¿dónde entraste a proceso? No buscaste fijación de estado, ¿cierto? No, ya. O llegué hasta aquí. Dale donde dice, dale en la balanza, dale en la balanza nuevamente. Bueno, ahora dale donde dice ingresar. Ingreso. Sí, dale ingreso. Dale donde dice consulta fijación de estado. Seguro leíste fue a consulta de proceso. Ok. Ahora sí, haces lo mismo. Circuito laboral. Sí, señor. Y aquí en código del proceso que coloco. No, ahí no colocas nada. Coloca fecha de inicio el día lunes, fue 23. Dale el 23. Listo. No, pero Sin cédula. no, espera. Leíste fecha final 23. Ah, ok, ok. Tienes, A ver. tienes Fecha que inicio. darle, tienes que darle fecha de inicio 23. Ahora sí. Exacto. Fecha fin, ponle 27. Listo. Ahora Ahí. sí, baja y llena la captcha. Y le das consultar. Sube. Ahí Ahora sí. están. Ahí están los estados. Así Abre el de. está abajo. En la flechita para abajo. Dale en la flechita para descargar el estado. Dale descargar. Y ahí te va a abrir. Ok. Ahí están. Ahí están los estados del juzgado tercero laboral del circuito. Facilito. ¿Cierto? Gracias, Sergio. Ya puedes dejar de compartir la pantalla. Ya con este ejemplo, entonces, quedamos satisfechos con nuestro tutorial de plataforma TIVA. Muchachos, en contados minutos estaré subiendo el examen final. Entonces, un placer haber estado con ustedes en esta guía de aprendizaje. Espero que les haya gustado la temática. ¿Sí? Nos vemos en otra ocasión.
Que tengan una feliz tarde. Gracias, profe. Que tenga buena tarde. Gracias. Hasta luego. Profe, una ultimita pregunta antes de que se vaya. Dime. El examen, ¿de cuántas preguntas consta el examen? Son ocho preguntas. Otra pregunta, ¿y la guía que usted va a manejar la próxima? Legislación ¿La va a civil dar y de usted? bienes. Le toca a usted, sí. Legislación civil y de bienes. Virtual. No sé si ya la viste.